Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, 22 de abril de 2026, programa número 139 en nuestro cuarto año al aire. Tengo dos invitados, dos residentes de terapia intensiva, el jefe de terapia intensiva y un R3 de terapia intensiva del Hospital Evita de Lanús, ¿verdad? Bienvenido Martín, bienido Leonel. Muchas ¿Cómo gracias, están? Guillermo, buenas noches. Del Hospital Evita de Lanús, ¿no? Sí, así le dicen. Tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo era que le decían? Nosotros lo conocemos como Hospital General Internacional de Agudos, Evita de Lanús. Esta de sí. Lanús, Sí. Tenía el nombre de alguien más, no me acuerdo. Pero no sé si Alfaro o algo así puede ser que haya sido, no sé. No, en la otra verdad época, que- bueno, Sí. no Quedó importa, es el Evita, cambiado para en todos, Evita. para nosotros es el Evita de Lanús. Bien, y está en camino también un cardiólogo, el doctor Cristian Musante, que es su jefe de cardiología del Sanatorio Trinidad. Él me había dicho que quería hablar sobre miocardiopatía periparto, así que bueno, vamos a estar hablando de eso en un rato, pero vamos a empezar a hablar con los terapistas. Antes que nada, de todas formas, quiero recordar, mañana 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Esto tiene que ver con que tanto Shakespeare como Cervantes y también Garcilaso de la Vega han muerto un 23 de abril. Shakespeare y Cervantes de 1616 y aún así no murieron el mismo día y después voy a explicar por qué. O sea, ¿cómo puede ser? Murieron los dos el 23 de abril de 1616, pero no era el mismo día. ¿Qué pasó ahí? Bueno, después uno en España, otro en Inglaterra, y tiré un dato para que vayan deduciendo qué pasó. Bien, ahí está pasándonos unas imágenes alusivas Día Internacional del Libro y el derecho de autor también. No es exclusivamente de salud esto, pero leer es bueno, tiene sus beneficios, así que lo recordamos y más que nos gusta la literatura, podemos hablar también de qué libros nos gustan o cuál es el último libro que han leído. De hecho, lo voy a dejar como consigna. Si quieren llamar o mandar un WhatsApp al 11 27 45 81 17, lo repito, 11 27 45 81 17 y nos contestan qué libro es su favorito, 1, 2, 3. Yo sé que eso puede variar, depende de la época, o algún autor favorito, y si quieren, cuál fue el último libro que leyeron. Muy bien, bueno, no me puedo olvidar la foto de quienes me ayudan a hacer este programa, Milena y Flor, ahí con nuestro premio ganado el año pasado. Gracias Mile, gracias Flor. Muy bien, y teníamos un flyer para recordar que cada miércoles, cada primer miércoles de mes, hacemos una reunión científica en la SAPEM. En mayo cae 6 y vamos a hablar sobre los medios de comunicación frente a las nuevas tácticas de las tabacaleras. Y vamos a estar hablando de lo mal que hace el pouch de nicotina. Recuerdo que cada uno de estos tiene entre 5 y 8 cigarrillos, solo uno de estos pouch. Son muy atractivos, tienen lindos colores, lindos olores y los exhiben al lado de las golosinas en los kioscos, por ejemplo. A pesar de que dice que es para adultos, es fácil que un chico se tiente y lo consuma. En este caso el problema es agudo, la intoxicación aguda por nicotina, no tanto el efecto a largo plazo, que también los tiene por supuesto. Pero bueno, tomar conciencia de esto es muy importante y por eso hacemos esta reunión científica con los doctores Mario Virgolini y Sandra Galarza. Esto va a ser por Zoom, se puede inscribir quien quiera, es gratuito, es abierto y va a ser el 6 de mayo a partir de las 19 horas. Van a estar, o sea, el link para anotarse o para poder verlo va a estar en nuestras páginas, ¿sí? En SAPEM, AMA o AMA SAPEM y también en Periodismo Médico. Sí, yo ya lo fui subiendo, así que lo voy a seguir recordando porque es un tema muy importante. La UATA, la Unión Antitabáquica Argentina, está yendo a muchos programas hablando de este tema porque realmente es muy muy importante que se controle esto, que no se exhiban estos pouch de nicotina
al lado de las golosinas y que tienten a los chicos para evitar intoxicaciones que son realmente muy graves, pueden dar arritmias fatales, ¿sí? Así que es muy, muy importante que se charle el tema y que nosotros colaboremos con eso. Muy bien, ahora sí, bueno, vamos al primer bloque. Los voy a presentar a los dos que están. Normalmente presento a uno por bloque, pero vamos a hacerlo. Bueno, Martín Piaggio, matrícula nacional 169.527. ¿Terapista ya? ¿O Sí, ya está? Ya vos está. terminaste, pero te quedaste Sí. como jefe de residentes Sí. de terapia intensiva en el hospital Evita de Lanús. Un mal necesario. Un mal necesario. Y Leonel Collazo, matrícula nacional 172.802, R3 de terapia, así que falta poco. R3 de terapia, sí, falta poquito. Falta Por poquito. suerte, es una etapa hermosa hacer R3, la verdad. Estás en el medio y bueno. Mira, ves- ya mirás estás en la arriba para segunda abajo. mitad, ¿no? Ya La segunda uno mitad. ya empieza a ver la salida, a ver qué está la salida. Está en el A lo que aspiramos, claro. a lo que uno aspira, ¿no? Y aparte, bueno, lógico, al ir transitando este camino de formación, uno se va sintiendo más seguro, va aprendiendo más cosas. Totalmente, sí, así sí. que- Ya el hambre es como diferente. Antes tenías hambre de procedimientos, para ahora más de conocimiento y de transmitir también, ¿no? Y de transmitir también, seguro. Sí, 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 sí. Y aparte, me imagino, sobre todo como R1, o trato de recordar hace mucho, las inseguridades, qué va a pasar. Oh. Tenemos un anecdotario acá con el muchacho de su Así primer que, año de residencia. mira, justo, Ajá. bueno, Sí, hoy sí. vamos más de Uy. charla de anécdotas. Mm. Dice, ¿qué pasa en la noche en la terapia intensiva? Sí. Se apaga Sí, la sí. luz, se prende sola, todas esas cosas pasan. Bueno, Leonel, ¿por qué Sí. terapia intensiva? Mira, en mi caso, bueno, te cuento a vos, Guillermo, y a todos los oyentes, me toca un poquito bien una fibra bien íntima. Yo tuve a mi papá en una cama de una terapia intensiva, donde lamentablemente falleció. Y bueno, y ahí es donde supe que quería hacer terapia intensiva. Yo Bien. previamente había probado con oftalmología, me di cuenta que yo había estudiado mucho para dedicarme a un 2x2 que es el ojo, sin desmerecer nada, pero a mí me gusta mucho la semiología, Bien. entonces no me sentí a gusto, ¿no? Como me gusta la semiología, soy un amante de los signos, los síntomas, poder estudiar al paciente, debatir, la verdad, las conductas, aquellos diagnósticos, dije voy a hacer cardiología, que me parece que es una rama dentro de las clínicas Sí, que sí, lleva por claro. ese lado, que tiene mucha semiología. A los 15 días fallece mi viejo y bueno, no quise saber más nada, No, claro. honestamente. Así que ese fue, digamos, el puntapié para que me enamore de esta especialidad que es hermosa y súper atrapante, ¿no? Que permite, cuando un paciente está crítico o enfermo de gravedad, digamos, hacer cualquier intervención y ver un resultado casi momentáneo, casi instantáneo. Y eso Sí. es lo más lindo que tiene, ¿no? Sí, lograr tener el paciente, tenerlo por un tiempo, poder trabajarlo, hacer que... Exactamente. O sea, en un principio es a todo o nada, junto con el emergentólogo, ¿no? Totalmente, sí, es un equipo, siempre. A ver, cuando llega la terapia, porque si hubo un emergentólogo o alguno que lo trasladó, Sí. estabilizarlo y que siga Exactamente. vivo. Bueno, después ahí es donde se hacen los estudios que vos decís, ¿no? La causa, qué pasa. A veces es muy evidente. Y es un desafío enorme porque, por ejemplo, yo como R1, como R3, pero fui R1, Claro. cuando te llega el paciente y vos tenés que hacer el ingreso, yo por lo menos miraba mucho eso, los scores que marcan mortalidad, ¿no? Claro. Es el SOFA y el Apache, que lo calculamos siempre. Y cuando vos ves que un paciente entra con una mortalidad alta, ¿no? Y sale caminando, después al tiempo te lo cruzaste en la escalera del hospital, Claro. y vos ves que salió adelante un paciente Sí. que tenía alta mortalidad al ingreso. Vos Tenía- decís, sí. Expliquemos un poquito a los oyentes. Siempre que entra un paciente a terapia intensiva, uno hace scores, calcula unos scores con puntajes que predicen la mortalidad. Entonces, uno los trabaja de la misma manera, siempre deja todo y hace todo lo que se sabe que le pudiera servir al paciente, pero bueno, también sabe que puede no funcionar. Tal cual, sí, como siempre son score, no es la última palabra, sí, sino Claro, que sí, te sí. marca algo, pero vos después cuando lo ves, cuando pasa el tiempo, o sea, trataste al paciente, lo estabilizaste, hiciste todo lo mejor que pudiste, el paciente sale adelante, sale a clínica, y después vos ahí perdés el seguimiento con el paciente. Claro. Pero nos ha pasado de que fuiste por el pasillo del hospital, por la escalera y te lo cruzaste, y vos decís,
ahí es donde crees en la medicina. Decís, uy, mirá cómo Sí. este paciente, la verdad, que vino tan gravemente enfermo, crítico, pudo salir adelante. Y ahí se me viene a mí, o sea, dando o respondiendo también tu pregunta, me voy a tocar esa fibra íntima, ¿viste? Porque yo siempre digo que mi viejo siempre vuelve en cada paciente, ¿no? En cada paciente Claro. crítico. Y Bueno. siempre digo que hay que ejercer la medicina como si el paciente fuera un familiar tuyo. Bien, me gusta ese enfoque. En realidad es que todos vamos a ser pacientes en algún momento Sí. o ya lo somos o tenemos familiares que en cualquier momento lo necesitan o lo han necesitado. Es tal cual. Hay que hacer eso. Uno tiene que ser persona, tiene que ser una buena persona para ser un buen médico, aparte del conocimiento y la dedicación y la empatía y todo eso. Martín, me pareció que antes estabas por decir algo y no te dejamos. ¿Puede No, ser? no, está bien, sí, no hay problema. No, era comentarios a lo que bien hablaba Leo sobre el tema de la experiencia y demás, y a esto de que dice el tema de lo gratificante de ver que un paciente que tiene scores de alta mortalidad termina saliendo adelante, que de nuevo, estadísticamente por ahí no son el grueso de pacientes claro. que solemos manejar. Pero cuando llegas a esa etapa y ves cómo se resolvió ese paciente o cómo ese paciente volvió a tener autonomía y volvió a ser para su propio estilo de vida funcional a su entorno Sí. y demás, es súper gratificante. Y lo que decía Leo justo ahí en el cierre es eso, como que vos sentiste que en algún punto fuiste ese corte, ese punto de inflexión, valga la redundancia, en la vida de esa persona. Y otra cosa que iba a acotar con el tema de los scores de mortalidad, que los calculamos y también es para nosotros no sorprendernos o hacernos el peso mental lógico. si el desenlace de ese paciente termina siendo la mortalidad. Sí. Digamos, es eso. Sí, porque uno también tiene... una de las cosas que siempre pasa a nivel de las especialidades críticas más que nada, tipo emergentología, terapia intensiva, es como estamos asociados a mucha tasa de mortalidad, Claro. porque los pacientes llegan críticos, Sí, lógico. siempre está asociado a el tormento, la depresión o el riesgo de el peso de Se hace pesado. Me acuerdo en la pandemia particularmente que se hacía difícil. Que había muchos que fallecían y no es que uno se cuestione si hacía bien las cosas o no, en realidad se hacía lo que uno sabía lo que estaba recomendado. Uno no dejaba de hacer pero aún así los resultados no eran buenos y lógico, y pesa porque encima en esa época se enfermaban compañeros o se morían. No me tocó ninguno por suerte, sí conocidos, y además éramos cada vez menos, entonces teníamos que hacernos cargo yo justo ahí estaba en una terapia de obstetricia. En obstetricia no me tocaron pacientes graves, en obstetricia crítica, pero salvo una en particular, pero después los demás no. Así que por ese lado la pasé bien. Y justo ahí me cambié a una terapia polivalente, y ahí donde sí veía cualquier cantidad. Sí, se hace difícil. ¿Les pasó eso que sientan que el paciente pudo haber evolucionado mejor si uno hacía algo distinto? Sí. Sí. Totalmente. Yo particularmente, acá, bueno, Martín no me va a dejar mentir, siempre llevo al paciente también a mi casa, ¿no? Eso de, que creo que es la base de la residencia, ver al paciente llegar a tu casa y leerlo, estudiarlo. Y digo, ¿por qué no hice esto? O ¿por qué no le puse lo otro? Y por ahí lo molesto a veces a Martín, hasta incluso, che, podría haber hecho esto, se me escapó. Sí. Siempre creo que, como bien, bueno, que nosotros nos conocimos en una clase que nos diste, como bien dijiste, siempre hay algo para hacer o algo más también para hacer. Y yo creo que sí, siempre podría haber hecho algo más o algo diferente o algo distinto. A veces uno se queda con esa sensación. Es cierto que si uno sigue protocolos en general, no se queda sin hacer lo que corresponde. A veces uno no tiene eso que es lo que, o sea, la institución no lo tiene, sobre todo cuando es pública, que a veces, qué sé yo, me acuerdo también, vuelvo a lo del COVID, que se usaba el tocilizumab y había que usarlo a tiempo y no lo teníamos, no lo conseguíamos, lo pudimos usar en algunos que anduvieron bien, aún estando graves o de los que se veía que iban a terminar en terapia, y dándole a tiempo el tocilizumab salían, y a muchos no se lo pudimos dar porque no se conseguía, no solo una cuestión de precio, sino que no se conseguía. A veces pasa eso, ¿no? Uno tiene la impotencia de que sabe que pudiera haber un tratamiento mejor, pero no se dispone. Eso. Después creo que los protocolos uno los sigue, tal vez a veces, no sé,
le podría haber pedido tal estudio, no lo hice hoy, lo hago mañana, no Sí. cambia, tampoco hay que volverse loco, hay que ser consciente, hay que tener autocrítica, Sí. y charlarlo en equipo. Vos sos residente, vamos con los superiores, así que nada, la culpa va a ser de Martín. Sí, obvio. Por ahora es mío. Está. Así que, bueno, y sí, arrepentido no. No, para nada. No, yo porque estoy en una etapa formativa todavía al ser Claro. residente y suelo ser autocrítico y también muy exigente conmigo Bien. mismo, la verdad. Y eso a Doy veces fe. te lleva un poquito, sí, un poquito a eso, Sí. ¿no? A sentirte para que fracasaste en algo, pero creo que es una etapa normal y es algo, bueno, propio mío, ¿no? Es De que- querer exigirme siempre un poco más. Es que eso es parte de foguearse, ¿no? El que a veces los primeros malos resultados impactan mucho, después uno se acostumbra. ¿Qué pasa? A pesar de que uno hace lo que sabe que está bien, Yo pero a creo que el veces... primer corte que hay que hacer es entender que la muerte es una parte inherente de la vida, no es Claro. algo que venimos a evitar, sino que en todo caso venimos a ofrecer la mejor calidad de salud el mayor tiempo posible. Exacto. Pero solución en la Sí. muerte no tenemos. Entonces es una etapa natural de la vida y mal que mal la terapia intensiva siempre va de la mano porque termina siendo como el último bastión al que se termina tirando el paciente que se complejiza, Sí. digamos. Sí, Entonces, sí, sí, y a veces ya vienen con la idea, por lo menos los familiares, de que va a la terapia porque le van a hacer algo distinto. Sí. Y a veces no hay algo distinto para hacerle. No. Hay pacientes que ya vienen terminales y que no se puede hacer algo diferente. Sí, darle confort, por supuesto, Sí. que tampoco es diferente a lo que se puede hacer en un piso, pero bueno, obviamente siempre acompañarlos, lo que comentábamos hablar. la vez pasada. Como dijo Claro. Leo, y bien dijiste vos en la clase que nos diste y demás, o sea, siempre hay algo para hacer. O sea, Claro. nosotros hacemos ese algo. Sí, Pero a veces, hablando burdamente, nosotros siempre decimos que a veces el paciente no tiene tela, no tiene resto, los mecanismos de compensación de los que hablamos puntualmente en el paciente Bien. ya están agotados exacto. y no responde, a pesar de ponerle todo el tratamiento, no responde a ese tratamiento. Bien, sí, y eso es algo muy importante para comunicárselo a la familia. Siempre. O sea, Sí. dejarles claro lo que uno sabe del paciente, de lo que sabe del tratamiento, que se hace todo lo que se sabe que es lo mejor, Beneficioso según para el la paciente, evidencia obvio. científica, pero que aún así puede que no sea efectivo porque el paciente tiene antecedentes y tiene comorbilidades y tiene, bueno, también, tal vez no tenga tela para No, cortar. ni hablar. Y Y ya que también- hablas... perdón. Sí, Leo. Y también si no uno no puede curar, aliviar, ¿no? También eso. Sí. A veces hay enfermedades obviamente que no se pueden curar, pero sí podemos aliviar el dolor, tanto del paciente como de la familia, que también sufre la enfermedad del enfermo, del familiar, ¿no? Que yo vuelvo a decir lo mismo, lo digo de una forma más personal por ahí también, ¿no? También el médico acompañar también al familiar que también está pasando por un momento delicado. También el familiar es parte, sí. Hay que contemplarlo. Por supuesto que uno en la terapia está más dedicado al paciente y en las terapias hay algunas que permiten que esté el familiar Sí, adentro, abiertas, pero en sí. Es general lo ideal, no. es lo que se apunta. Sí, la es lo que terapia se abierta. apuntan, sí, 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 sí. Pero infraestructuralmente algunas terapias todavía no lo pueden acomodar. No, es difícil y no estamos acostumbrados. También. Pero bueno, sí, es lo que es mejor para el familiar, es mejor para el paciente. Hay evidencia. Y, Hay evidencia. hay evidencia, es mejor para la evolución y todo. Pero bueno, no siempre es así, pero bueno, cuando uno le da los informes a los familiares, bueno, sí, hay que contemplar que también le están pasando mal. Sí. Le vamos a dar la bienvenida mientras tanto al doctor Cristian Musante, cardiólogo, también conoce de área cerrada, ¿verdad, Cristian? ¿Cómo Colegas, estás? ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Bien, bien. Bueno, vos haces UCO, ¿no? También estás... Hacía o UCO, ya estuviste- no hago UCO, pero bueno, escuchaba lo que decía él, el tema de acompañar y a veces la gente te dice, doctor, usted me salvó la vida. Y yo siempre me planteo, yo salvé la vida, yo no salvé la vida. Si fuese por mí, uno hace todo lo que está escrito en un libro, lo aplicás a todos con el mismo concepto, pero no todos le va igual. Claro. Entonces yo no soy ortodoxo en la religión, pero siempre digo que gracias a Dios que nos dio una mano pudimos Claro. hacer esto. Porque yo siempre le digo, a todos le das aspirina, pero a algunos se te infartan y a otros no. A Tal todos cual. le dan nitroglicerina y a algunos Sí, le sirve y a otros sí, no. sí, Y vos sí. decís, uy, Sí, perdón. sí. Y vos decís, realmente yo le salvé la vida. No, yo no le salvé la vida. Yo hice lo que estaba escrito en un Claro. libro, aplicando lo mejor que quería para esa persona, pero después, Sí tuviste la ¿viste? intención de que salga bien, eso seguro. Por Eso supuesto. seguro, siempre. El tema, la pregunta es, y yo siempre dice, porque a veces nos ha pasado, que vos decís, se acabó el libro. Bueno, ahí Y está. ahora,
Y ahí es... Se acabó el libro. Y ahí viene el decir, y vos tenés que hacer, porque no podés Claro. ver cómo se te va de las manos. Decís, ¿qué más hago? Y empezás a usar el razonamiento científico de qué otra cosa le podría servir, que se acabó el algoritmo. Y viste... Bueno, ahí, en y eso ahí somos viene- buenos los argentinos, en justamente Pero la en saber improvisación de tapar, cuando no tenés que... sí, Sí. baches. Bueno, lo que decía a veces en el público, no tenés la medicación que debieras tener, Tal O el cual. insumo. y o el insumo, y te las arreglás con lo que tenés. Ujú. Adecuás las cosas, le haces adaptaciones y a la larga Sí. o usas un catéter que es para una cosa, para otra Tal cosa, cual. pero O que- tenés todo que y ves que funcione. no alcanza y no tenés la respuesta que deseabas, y decís, Sí. ¿y ahora qué más le doy? Ujú. ¿Qué más le doy? Claro. ¿Viste? Entonces Sí. empezás a buscar algo con poca evidencia que te pueda servir más allá de lo que ya utilizaste que la evidencia dice. Sí, está bueno ¿Viste? de todas formas esto, ¿no? La inquietud, de decir, ¿qué hago? Porque ¿Qué si más no, puedo hacer? uno puede decir, bien, yo hice lo que dice el libro, ya está. Si no, lo lamento, Tal no, cual. no es así. No es así. Siempre tratamos de resaltar el lado humano de los médicos acá en este programa, que nos interesan. Lo Por supuesto, tenemos. la gran mayoría de la gente lo sabe, pero hay quienes piensan que no, piensan que hacemos millones, no sé, que ganamos millones y que no nos interesa a la gente. No es así, ni ganamos millones y sí nos interesa a la gente. Yo creo que casi la gran mayoría lo sabe, pero hay quienes lo cuestionan. Sí que nos interesa. ¿Cómo Si no? ganásemos millones no tendríamos tantos trabajos. Sí, claro. No haría falta hacer más de No, 3 no Tal tendríamos cual. pluriempleo. Salir tal cual. Así que bueno, nada. Entiendo que haya gente que ante resultados desfavorables no se sientan bien y nos cuestionen. O bueno, qué sé yo. Es completamente entendible Es eso, entendible, sí. es entendible. No los vamos a contradecir. Después se verá qué pasó y a veces también tienen razón, porque también hay errores. Pero bueno, es importantísimo evitar los errores, hacer todo lo posible para evitarlos. ¿Tienen algún protocolo de seguridad o algo de eso? Justamente para evitar. Y nosotros, ¿Cómo lo manejan, digamos? nosotros por ahí lo que más protocolizado tenemos es la secuencia rápida de intubación para minimizar Bien. daños. Sí, por ejemplo, en lo que es intubación tenemos 2 operadores, uno con experiencia y el que está en formación, que ya viene con la Bien. práctica previa, y lo que solemos utilizar es siempre que esté la mesa preparada, Perfecto. digamos, y esto a modo de ejercicio de residencia. A la persona que está por intubar le hacemos que repase cuáles son los pasos de la secuencia rápida de intubación, las drogas a preparar, cómo va a ser la maniobra que va a utilizar y cuáles son los elementos que tiene que preparar en la mesa. Bien. Dios no quiera, pero en el caso de que eventualmente esté solo, que lo sepa, Sí, que claro. lo sepa resolver. Es que pasa. A veces Y sí, como protocolo, nosotros a los que están en formación utilizamos la vara de Eichmann, el La boogie, vara. como para Bien. reducir, porque está comprobado que reducen un 85%, o sea, aumentan un 85% el éxito del personal en formación. Entonces, eso como protocolizado. Después, en cuanto a, obviamente, pacientes que entran en paro, utilizamos nosotros como guía la guía de paro de la AJA. Sí. Sí, o sea, la última, la actualizada, así que nos Bien. guiamos con eso puntualmente. No. Después se me ocurre, en realidad, o sea, sí tenemos protocolizado cuáles son las medidas agudas en el paciente neurocrítico, en Bien. hipertensión craneana, ¿sí? Sí. Elevación de, o sea, las medidas, elevación Sí, de sí. cama. ¿no? Sí, O sí, sea, eso, pero tener protocolos para cada Sí. patología, para no empezar a improvisar justamente. Claro. Lo que Tener hablábamos todo siempre, preparado. Sí. el punto del protocolo en realidad es eso, es reducir el error humano en el personal inexperto, pero bueno, también nosotros tratamos de fomentar la parte de la formación que quizás te vuelva el experto que después Claro, dicta sí, los protocolos, sí. o buscar la evidencia que justifique cierto protocolo. Hay pacientes que te encajan perfecto en el protocolo, Sí, pero hay claro. pacientes que se te quedan afuera Es que no- y ahí empezás a Es que no cinturear como... suelen ser mixtos los pacientes, no Sí. tienen solo una patología. A No, veces ni sí, hablar. pero en general Ni tienen hablar. muchas cosas, ¿no? Y hay que Tenés los extremos de la campana de Gauss en todo. Exactamente. en todos, exactamente. Exactamente. Sí, hay que buscar otras causas. Bueno, eso es lo bueno que decía Leo, que le gusta estudiar la causa y ver por qué le pasa eso al paciente. Así Sí, que en mi caso, al ser residente, yo siempre tomo a la residencia como un entrenamiento también, ¿no? Entonces, como bien dice Martín, siempre que tenemos un paciente con una patología, tratamos de repasarlo al pie de la cama, ¿no? Justamente para que el protocolo que tenemos esté bien aceitado, ¿sí? Bien. Para cuando venga el próximo paciente con lo mismo, lo tengamos más claro que la vez anterior. sí. Diagnósticos diferenciales, así. Siempre. Siempre. Sí, a mí me gusta mucho el debate de esos. Y Claro, hacia el estilo House, ¿no? Con la pizarra y anotando. Bueno, pero está bien, porque a veces uno encuentra el diagnóstico, que no es tan difícil,
pero está bien hacer el ejercicio de pensar todos los demás, porque capaz que otro viene con un cuadro muy similar y tiene otro de los diagnósticos. Uno se actualizó, lo pensó, vio la diferencia, hizo estos diagnósticos diferenciales, está muy bien. Y yo decía esto de los errores o de las culpas que uno puede llegar a sentir porque un paciente no evolucionó bien, tenga o no culpa el personal médico, el equipo, lo que fuere. ¿Cómo lo manejan el estrés? ¿Cómo tienen, ahí me refiero, tienen un protocolo, lo charlan, o una modalidad, algo? Sí, No, yo lo hago la pregunta y sé que en general no, uno va para adelante, porque a mí me pasa y sigue, pero lo charlan, se desahogan en su casa con sus compañeros. ¿Cómo lo manejan? ¿Vos, Martín? Por lo general, como jefe de residente, yo con los que están... Vos sos la oreja. Claro, suelo ser la oreja y por ahí, o sea, te das cuenta que empieza a pesar en la expresión corporal de la persona que está pasando una situación de estrés. Entonces, el primer acercamiento es porque lo ves físicamente. O sea, una persona que normalmente siempre está alegre, haciendo chistes o comentando, etcétera, de repente lo ves apagado, cabizbajo o con otro semblante. Que yo digo, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Etcétera. El primer acercamiento. Obviamente también lo que uno hace es tratar de darle el espacio que esté disponible para que una persona que se sienta estresada o que esté ante una situación sienta la libertad de poder, acá puedo hablar de esto. Porque también a veces mucha residencia o vamos a decir la vieja guardia, la vieja escuela de la medicina, es como tipo, aguántese, digamos, o siga, ¿viste? O sea, esas cosas que han quedado medio arcaicas ya, por suerte, pero que en algunos lados sigue estando. Entonces, no dar ese lugar, o que por ahí sufrir una situación, o empatizar con un caso en particular y que eso te genere estrés, o la frustración misma de por ahí ejercer medicina, ver en especialidades de alta mortalidad, y esto que decíamos, que por ahí el insumo no lo tenés, o esto de que por un paciente se le escapó de un protocolo y decir, podría haber hecho esto, pero tuve una limitante extra conocimiento. Yo sabía que tenía que aplicar esto, pero no lo pude aplicar. Claro. Digamos, ese peso mental, primero tener el lugar donde uno pueda volcar esa frustración. Bien. Y luego, igual de todas formas, están los días del estrés contemplados dentro de lo que es las licencias. Sí, hace falta. Las licencias hospitalarias. Así que bueno, yo la verdad que en ese aspecto, a mí me preocupa mucho la salud mental, sobre todo el personal de área crítica. Entonces trato de ser flexible con, las situaciones de estrés o, qué sé yo, por poner un ejemplo, en el caso de Leo, ahora justo se está mudando y bueno, obviamente. Sí, también tiene una vida, ¿no? Claro, por eso nuestra vida no es solamente una persona. Nuestra vida no es solamente el hospital, digamos, claro, eso creo que lo sabemos todos. Creo que la mayoría del personal de salud vuelca una parte muy importante de su vida al hospital. O sea, todos volcamos a veces más del tiempo que uno normalmente de otras áreas de trabajo le vuelca a su profesión, digamos, y eso tiene un peso. Digamos. Entonces, sí, claro, es que tiene mucho horario el residente. Entonces, para pasártelo en limpio, en realidad sería tipo, primero que los espacios de escucha estén contemplados, digamos, porque una persona no va a venir a plantearte su preocupación si siente que en ese lugar no va a ser escuchado. Claro, lógico, uno tiene que ser accesible. O lo vas a minimizar, sobre todo, porque hay el riesgo es ese, que se minimice la preocupación o el tormento que pueda tener una persona que está. Entonces, primero que haya un lugar de escucha y que se sienta que se puede hablar. Trato de ser flexible en eso. Eso para los de abajo. Y ahora, para mí, yo lo que trato de hacer como de una manera sana, que lo aprendí por suerte en pandemia, porque también me tocó laburar ahí, es poner un corte. Seguro, uno se tiene que dar cuenta a tiempo. O sea, esto que decíamos, los scores de mortalidad, uno no quiere que al paciente le vaya mal, pero si a un paciente que está con un score altísimo de mortalidad le va mal, es hacer el trabajo de entender de que ya no tenía un buen pronóstico. Claro, Vos hiciste todo lo posible para que ese pronóstico cambiara. Como dice él, aplicaste el mismo tratamiento para los dos pacientes que entran del mismo protocolo, uno salió y el otro no. O sea, hay algo más ahí, digamos, en esa salida. Entonces, tratar de, bueno, obviamente me psicoanalizo, o sea, hago terapia con mi psicóloga personal y con ella trato todo el tema de las frustraciones. Lo manejan, está bien, bueno, lo gestionan esta situación, está bien. ¿Y vos, Leonel? Bueno, yo en mi caso decidí que mis compañeros son mi familia, yo me apoyo mucho en ellos, tengo muy buena relación, creo, con mis compañeros, donde también siempre por ahí, no sé si Martín está de acuerdo,
soy por el que se la pasa riendo, haciendo chistes, tratando de que la Sí. residencia sea también un lugar agradable, porque residente, a ver, pasamos mucho tiempo ahí bajo Sí. mucha presión, bajo mucho estrés, y uno tiene que estar, no te digo feliz, pero por lo menos ir Sí, con lo ganas mejor a la posible, residencia. obvio. Sí, Yo sí, soy sí. partidario de que una persona aprende más cuando está cómodo en ese lugar. Entonces, yo por ahí trato un poquito de eso, ¿sí? Y cuando me pasa algo a mí, mi psicólogo o el psicoanalista mío es Martín. por así Claro, decirlo. él es el que hace. Martín, me pasa esto, lo otro, y bueno, la verdad que él, el instructor nuestro de residentes también, la verdad que, y los superiores también. Yo me apoyo mucho en mis compañeros porque son mi familia para mí, la verdad. Mira qué bien. Vos sabés que hablando de una cosa que dijiste, el doctor Guillermo Cubelli, no sé si lo conocieron, porque era por lo menos ahí del, Sí, sí, me del suena. hospital Evita. Yo hice emergento con él en el Evita y él decía, en las guardias el médico tiene que estar cómodo, porque si no, se va a estar cómodo otro lado. Así que el estar bien, el hacer chistes, el disfrutar, a pesar del trabajo y de la responsabilidad, qué sé yo, de pasarla bien, hace que el médico esté y que cuando lo necesiten, lo encuentren. Es que son 4 años que te pasan muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, yo fui papá siendo residente, Claro. la mayor alegría de mi vida, y lo pude compartir con ellos, y yo pude Claro. ver cómo ellos también sentían lo mismo, o casi lo mismo que yo. Entonces, yo soy partidario de eso, de que la residencia es un lugar para aprender, obviamente, se toma con la máxima responsabilidad porque uno es médico, Bien. pero también es un trabajo y uno tiene que también estar bien, estar cómodo y nada, ser buen compañero, buena persona también con el que Muy te bien. rodea, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando el bloque, pero antes ya me explicaron por qué terapia y de qué se trata la residencia y cómo manejan estas situaciones críticas y estresantes. Pero si no entendí mal o si no hice mal las cuentas, hiciste 3 exámenes de residencia y entraste a 3 servicios. Sí, es así, Guillermo. Sí. ¿Tenés un secreto? No, yo creo que como todos tuvimos muchos altibajos en la vida y soy bastante como resiliente, digamos. Y nada, creo que nunca hay que darse por vencido, siempre hay que perseguir el sueño. Bien. Y no hay que quedarse donde no es para uno. Entonces yo decidí que no era eso lo que me llenaba y voy por lo otro. La verdad que Digo, porque viste que hay especialidades que son muy difíciles de acceder porque tienen que Ajá. tener un examen muy bueno y además mejor que el de los demás. sí, Pero vos hay... entraste en los 3. Sí, Ujú. tuve la suerte de para ir prepararlo a conciencia, con tiempo. Bien. Y bueno, como te digo, la verdad que yo puedo obtener por ahí varias falencias, pero si hay algo que me caracteriza es dejar todo por lo que quiero. Yo Sos voy atrás de eso. responsable, sin Sí, duda. sí, Bueno, sí. que es importantísimo en el médico, ¿no? Ser responsable. Sí, yo escuchaba, digo, pensar de que yo en mi época hacía la residencia y al otro día te ibas a las 4 o las 5 de la tarde del día Sí. siguiente. Sí, Y la única palabra que podías tener era la del coordinador que te decía, vení, pibe, que te vamos a explicar, o del jefe de servicio, puedan. Y te decían, bueno, ahora sigamos con esto. sí, claro. No había. Sí, sí, sí. Y la única diversión era decir, che, nos juntamos a jugar al fulbito un fin de semana, pero ¿qué Sí. hacías? En la residencia, si tenías un día libre, o dormías o trabajabas. O trabajabas, claro. Sí, sí, sí. Yo me Sigue acuerdo- siendo medio así igual, ¿eh? Sí, Sí. Yo cuando era jefe de residentes tenía mis días libres también, entraba el viernes a trabajar y volvía el martes a la tarde a mi casa. Sí, sí, es una etapa Las de cosas mucho que hacías. sacrificio. Claro, Mucho ¿quién te aguanta sacrificio. así? Tenés que tener al lado tuyo a alguien que te Sí, entienda. sí, sí, o alguien que esté pasando por algo parecido o lo mismo. Sí, o que sea y- universitario y entienda lo que es el encierro. Claro, sí, sí, sí. sí. Si A no mí es me han difícil. dicho que la novia del estudiante de medicina no es la esposa del médico y viceversa. Es una estadística que se cumple también, Sí, ¿eh? se cumple. Sí, sí. Hay evidencia. Lo podemos hacer extensivo a los residentes, ¿no? También. Sí. Se forman nuevas parejas también en las residencias. Bueno, en Sí. fin, es una etapa muy linda de la vida, de mucha responsabilidad y mucho sacrificio. Totalmente. Bueno, Tal cual. también acompañando lo que decía el colega, el doctor, yo salía de mi residencia y me iba a trabajar afuera. Claro. Salía a las corridas y tenía que laburar afuera porque, bueno, no me alcanzaba. Es más, Tal cual. hubieron unos meses que trabajé de domingo a domingo. Fo, Bueno, sí. como decían, Sí, sí, el sí, sueldo del sí, médico sí. te lleva a eso. Tal Sí, cual. es así. No ganamos millones, se puede ver cuando contamos cómo tenemos que trabajar. Así que más que cómo, cuánto tenemos que trabajar. Así que bueno, nos vamos a ir a una tanda y después seguimos charlando con los 3 doctores. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años tenemos una revista
que es nuestro órgano de difusión escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Continuamos en Periodismo y Salud, bloque número 2. Vamos a estar hablando ahora con el doctor Cristian Musante. También siguen Martín y Leonel, aportando su punto de vista y pueden hacer preguntas también si quieren. Que Cristian va a saber responderla. Bueno, Cristian Musante, médico cardiólogo, su jefe de cardiología. Seguís todavía, ¿no? Como sí. Su jefe en el sanatorio Trinidad de Quilmes, matrícula nacional 115.532. Yo lo había invitado para la semana pasada y me dijo que tenía que dar una clase sobre insuficiencia cardíaca, así que le dije, ¿querés hablar de insuficiencia cardíaca? Y en realidad es algo por el estilo, pero Así un poco es. más específica, ¿no? La miocardiopatía periparto. Cristian, bienvenido y contanos de qué se trata. La miocardiopatía periparto es una patología poco frecuente, Sí. que generalmente tiene un diagnóstico tardío, con una mortalidad que en el mundo ronda, de acuerdo a los países, a la raza, ronda entre un 6 y un 20%. O sea, alta. Ujú. Hay trabajos en Estados Unidos que llegan a 5 años al 20%. La variabilidad depende, en este tema de Estados Unidos, por si es una raza afroamericana o no. Sí. Esta patología ya se hablaba del año 1840, sobre encontrar mujeres embarazadas con las autopsias tenían corazones aumentados de tamaño y se le llamaba el corazón del embarazo en ese momento. Uh-huh. Fue evolucionando en el tiempo y se fueron presentando criterios diagnósticos. El primero lo hizo de Makis en el 71, donde decía que era una patología manifestada por insuficiencia cardíaca en pacientes que no tenían patología cardíaca previa, Claro. con una caída de la fracción de eyección a menor de 45 que se presentaba en el último mes del embarazo o hasta 5 meses posteriores al parto. Esto fue cambiando con el paso del tiempo, se fue modificando hasta que la última que hace la Sociedad Europea habla de un cuadro de insuficiencia cardíaca, hablando sin patología cardiovascular previa, con una caída de fracción menor de 45, con o sin dilatación del ventrículo izquierdo, previo al parto, Sí. o posterior a los meses del parto, pero no aclara cuánto tiempo. No se sabe hasta cuándo No, puede pasar. pero a partir de esa definición hubo otra clasificación posterior que la hace precoz o tardía. La precoz claro. es durante el 1º al 9º mes del embarazo, O sea, y la tardía del 6º al 12º mes del embarazo. ¿Cuándo es que esta patología tiene una manifestación más florida que se ha visto? Y esto se comenta desde el año 1971, en el momento del parto, o cesárea, si la Sí. tenemos que hasta el primer mes. Ahí es el tiempo donde se lleva casi el 50 al 60% de las Claro. presentaciones. Por eso hablábamos de periparto, ¿no? En realidad es un Exactamente. embarazo de término un poquito después, el primer mes. Eso es lo que se de dice. Pero puerperio, ¿no? ha ido cambiando Claro. Sí, la sí, sí, clasificación. ¿Y cómo se manifiesta esto? Esto tiene una manifestación que vamos a ver nosotros en el consultorio, pacientes que vienen a consultar por hipertensión en el embarazo, y vos las ves y generalmente dicen, doctor, se me hinchan las piernas. Sí. Doctor, me falta el aire. Cuando me cuesta respirar, siento palpitaciones, me agito al caminar
Y estas son manifestaciones habituales del embarazo. Vos le escuchás Claro. el corazón, escuchás un soplo, escuchás la frecuencia cardíaca alta, un tercer ruido, son comunes del embarazo. El tema es Sí. diferenciar cuándo son comunes del embarazo y cuándo es la insuficiencia cardíaca. Y acá viene el tema de por qué a veces el diagnóstico es tardío. Claro. Muchas veces yo tenía una profesora de infectología en La Plata, González Ayala, que decía, uno no diagnostica lo que no conoce. Obvio. Una Tal gran cual, frase sí, de la sí, medicina. Entonces, lo mismo pasa con la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar muchas veces es un diagnóstico tardío porque visitó 14 neumonólogos, Claro. 45 cardiólogos, 25 curanderos, y nadie fue y le dijo, che, vamos a hacer una ecografía del corazón Claro. a ver si no tenés presión pulmonar. Exacto. ¿Viste? Entonces es una patología diagnóstica tardía, que el diagnóstico al hacerlo tardío ya te puede empeorar la evolución, el pronóstico, y esto ya desde ya, que si tiene un pronóstico, esto era desfavorable en un principio, tenemos una probabilidad alta de muerte. Sí. Entonces, en el mundo se dice que de acuerdo al área donde esté o el país donde sea, es la probabilidad. En Estados Unidos hablamos de 1 cada 5.000 a 10.000, Japón 1 cada 20.000, Sí. para mujeres que llegan al parto hablamos, ¿no? Haití 1 cada 400, Eso ya más frecuente. en África tenés 1 cada 300. Sí. Entonces es muy variable, pero está muy relacionado con la raza negra. Por eso Estados Unidos, cuando Sí. dice la mortalidad va del 6 al 20, es, Claro. si bien es cierto, la raza influye, pero vos ves que se mueren más la gente de raza afroamericana que la gente de raza caucásica. Y esta patología es difícil el diagnóstico. Entonces, ¿cuándo empezás a sospechar que puede ser una miocarditis periparto? Bueno, a estos pacientes vos en el consultorio los interrogás. ¿Tiene antecedente de miocardiopatía de periparto? Bueno, tiene más chances de tenerlo. ¿Tiene hermanas con miocardiopatía? Claro. Bueno, tiene más chances de tenerlo. ¿Tuvo eclampsia, preeclampsia en partos previos? ¿Es una mujer hipertensa? Tiene más chance. ¿Es multípara? ¿Es mayor de 30 años? ¿Es un embarazo múltiple? Todas estas cosas te hacen pensar que la paciente puede, porque estamos hablando de mujeres con corazones sanos, ¿eh? Sano, sí, sí, sí. Entonces vos decís, bueno, esta paciente tiene una grande chance de hacer una miocardiopatía periparto, vamos a seguirla. Bueno, esto generalmente te la manda el obstetra y decís, bueno, che, vamos a seguirla a ver si esta mujer no lo desarrolla. Entonces vos la seguís con ecografías, la seguís con electrocardiograma, con la clínica, la citas más frecuentemente, controles de presión arterial, y con esto lo seguís y estás muy atento al último periodo, que es el de más riesgo, ¿no? Claro. En este contexto de las pacientes con esto, vos decís, bueno, supongamos que una paciente, tengo el diagnóstico de miocardiopatía periparto. No siempre llegan al shock cardiogénico, Bien. pero tenés grandes chances de shock De hacerlo, cardiogénico en sí. pacientes que ya tienen un deterioro de la fracción de eyección previo. ¿Por qué? Porque son en pacientes que ya tuvieron miocardiopatía periparto y quedaron con un deterioro de la fracción de eyección. Estas pacientes hay que tener mucha precaución porque la Reinciden, miocardiopatía ¿no? periparto Sí. tienes grandes chances de empeorar esto Claro. y de comprometer la vida. ¿Cómo uno dice, che, ¿por qué la provoca? ¿Qué le provoca esto? Bueno, cuando vas a la fisiopatología no hay algo claro. Se habla mucho de miocarditis, hay trabajos sobre miocardiopatía periparto donde llegan al 60% de los pacientes a tener miocarditis, pero el otro 40% no la tiene. Claro. Se habla en el África de déficit nutricional como un déficit de selenio, pero Sí. claro, en Sudáfrica, el país es donde vos decís, che, el déficit nutricional es algo lamentablemente muy frecuente de ver. Lo que más sí se sostiene es que factores múltiples como infecciosos, factores inmunitarios, genéticos, donde hoy por hoy se hablan, las nuevas guías europeas dicen de hacer un test genético a toda paciente con sospecha de miocardiopatía periparto o hermanas de miocardiopatía periparto que quieran tener un embarazo porque hay una alteración en un gen que es el de la titina, es un gen relacionado con la contracción muscular, o enfermedades autoinmunes con depósito del complejo autoinmune de la madre y del bebé que se depositan en el miocito y te generan una respuesta inflamatoria allí. Entonces, pero lo que se habla es que todo el estrés, factores inmunitarios, genéticos, infecciosos también, te llevan a un aumento de radicales libres por estrés. Estos radicales libres actúan sobre algo que se llama catepsina, que lo que hace es escindir la molécula de prolactina, transformarla de 27 kilodalton a 16 kilodalton, y esto te la hace con una respuesta más inflamatoria, generando disfunción del miocito e inflamación también vascular, y esto te genera lo que es una respuesta inflamatoria en el corazón, dilatación del corazón y falla. Pero hay que acordarse que también, como siempre digo, ¿por qué es difícil diagnosticarla? Porque recordemos que el volumen intravascular en el embarazo aumenta un 50% del que ya tiene la madre, por lo tanto las cavidades cardíacas se van a dilatar.
Es que por eso ya tenían Entonces, ciertos síntomas que son típicos del embarazo. claro, Y ahora bueno, pero ahora son más. claro, el tema es que esto ocurre en la semana 20-24. Claro. Pero si vos pensás, ¿por qué si esto ocurre entre la semana 24, que es cuando el mayor estrés cardíaco tengo, la pioriparto aparece en el momento, generalmente terminando el parto, Sí. o el mes posterior? ¿Por qué no apareció ahí? Claro. ¿Viste? Esa es Sí, una sí, gran sí. pregunta que hoy por hoy no tiene respuesta. Y no hay un marcador molecular que uno diga, es por esto, no hay No, para hacer diagnóstico, no. Las imágenes, los estudios de imagen, bueno, la ecografía es fundamental porque debe tener menos de 45 de fracción de eyección Bueno, para hacerlo. sí. Uno utiliza la medición del ProBNP. El ProBNP lo Sí. utilizamos para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento. Sí. Hay trabajos publicados donde te dicen si el paciente tiene más de 900 de ProBNP al momento del diagnóstico, tienes grandes chances de tener un peor pronóstico en la evolución o de poca recuperación de la fracción de eyección. Claro. Esto o un ventrículo con mayor de 60 de diástole o disfunción ventricular derecha. Estos tres conceptos son los tres conceptos que te dicen este paciente o recupera poco o anda mal Claro. en el momento del diagnóstico, ¿viste? La troponina es un marcador de mala evolución. Claro. Tener troponina elevada. Sube las enzimas ¿Viste? también, claro. Tal cual. Después vos utilizás interleuquinas como marcadores inflamatorios para el momento del diagnóstico, para el seguimiento de estos pacientes. Una vez que uno dice, bueno, evolucionó bien, salió de alta, con deterioro de la fracción de eyección o sin deterioro de la fracción de eyección, a estos pacientes se los sigue al mes, a los 3 meses, 6 meses, 12 meses, 5 años. Bien. ¿Viste? Hasta 5 años hay que seguirlo, porque está descrito que la mortalidad, como dije en los americanos, a 5 Sí. años variaba entre el 6 y el 20%. 20 es un montón. ¿Viste? Entonces, ¿vos cómo lo seguís a estos pacientes? Y esto les va a tocar a los que hacen área crítica. Sí. Vos decís, ¿cómo lo sigo? Bueno, lo sigo a través del electrocardiograma siempre, de la ecografía cardíaca siempre, del ProBNP al principio. Sí. Vos seguís por ahí, después ya es opcional. Y le podés hacer, hay pacientes que le haces una resonancia cardíaca o no, esto no siempre es una condición clase 1 hacer una resonancia, pero lo que se ha visto cuando haces las resonancias es que tienen lesiones parcheadas, intramiocárdicas o subepicárdicas en los que ves. Entonces algunas son de patrones de miocarditis, ¿viste? Sí. Pero bueno, no todas tienen miocarditis por parvovirus, por herpes, que son los más frecuentes. Cuando te cae este paciente, y esto es para el seguimiento, ¿no? Vos decís, bueno, ¿cuándo saco el bebé? ¿Cuándo? ¿No? Esta es una de siempre hay que tener en cuenta que la miocardiopatía periparto es una patología de descarte. No es lo primero que decir. Primero hay que investigar que no tengo otra cosa. Cuando haces el diagnóstico decís, bueno, muchachos, hay que sacar el bebé. Si la insuficiencia cardíaca es una insuficiencia cardíaca que vos lo venís tratando con medicación vía oral, la opción, siempre que es posible, la opción de la vía del parto vaginal es la ideal. Bien, ¿cuándo utilizo la cesárea? Bueno, la cesárea la utilizo en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, donde yo veo que el paciente, su fracción de eyección se está ya destabilizando el cuadro y la tengo que, a esta paciente, o llevar al respirador o utilizar drogas que están contraindicadas en el contexto del bebé, de la presencia del bebé en el embarazo. Entonces estos pacientes van a cesárea y directamente el paciente generalmente ya vuelve directamente para un respirador. Ahora tengo que respirar antes y la tengo que sacar. Bueno, yo hice el posgrado de obstetricia crítica y al hablar de este tema me lo decía una obstetra que ella ha hecho la cesárea en el consultorio porque la paciente estaba haciendo un paro ahí mismo. Entonces le hizo la cesárea y dice no necesita anestesia, pues estaba en paro, ni sangra porque no estaba con circulación y bueno, igual finalmente no tuvo una buena evolución la paciente, pero con ese criterio yo aprendí a operar. Dije, pues me tocan a mí y nos decía, ¿no? Te puede tocar en terapia, no tenés ni 5 minutos para bajarla al quirófano y como no necesita el anestésico, bueno, eso ya es en situaciones muy extremas. Si no, uno ya tiene, aparte lo que vos me decías, si la hace después de que terminó el embarazo, ya no tenemos bebé para sacar. Ahí claro. ya ¿Eso qué te da? La libertad de la utilización de drogas. Claro. Sí. ¿Viste? Vos te sí. O sea, el embarazo, como yo siempre digo, hay 4 clases de pacientes. Los niños, los ancianos, las embarazadas y después somos el resto. Porque ahí, viste, vos los beneficios que ves de las drogas, decís, se discute mucho y viene el beneficio, vamos a las estatinas en los ancianos. Sí. ¿Viste? Entonces vos te pones así, damos estatinas a los ancianos, ¿necesito tener menos de 55 LDL en el anciano? ¿O menos de 70? Bueno,
va a depender cuánto es el estado nutricional del anciano también, porque tengo un anciano que me dice, yo doctor, almuerzo, no sé, fideos y ceno un té con leche, y le sacudo 40 rosuvastatina. Claro. ¿Viste? Sí. Entonces, ¿viste también? O decir, bueno, y en el embarazo nos pasa lo mismo. Para nosotros decir, no tiene el bebé. Es un alivio para tirarle todo el arsenal de drogas. Ahora tengo una limitación muy importante de la administración de medicación. Sí. Y sabemos que hay drogas que son muy importantes para la evolución del paciente, que cuanto previo, más precoz la puedes iniciar, mejor para el paciente la evolución. Claro. Entonces, ¿cuándo lo sacás? En ese contexto. ¿Viste? Ahora uno dice, che, doctor, me quiero embarazar, quiero ser mamá otra vez. Después de haber tenido... Ya pasó un tiempo, vos decís, bueno, antes del año por supuesto que no, ni por el amor de Dios, sí. Aunque pasa, y yo di una charla donde digo y esto. A veces pasa, claro. Pasa, y vos decís, por el amor de Dios y la Virgen, ¿cuándo puedo embarazarme otra vez? Te dice, doctor. Bueno, acá lo que tenés que ver es qué deterioro de la fracción de eyección tiene el paciente, si quedó con insuficiencia cardíaca, claro. Si su cuadro fue el de un shock cardiogénico o fue una insuficiencia cardíaca leve, porque a veces las leves pasan desapercibidas. También. ¿Viste? Entonces vos decís, che, porque tenía los pies hinchados y todas se van con los pies hinchados. Y vos decís, todas le falta el aire, acostate y a todas le falta el aire. Entonces, a veces los cuadros de insuficiencia cardíaca leves no se diagnostican, por eso uno dice, che, ¿cuánta miocardiopatía periparto hay? Y yo creo que muchos escapan, ¿no? Está subdiagnosticado. Y más en Argentina, que no tenemos registro, un registro muy pequeño de una clínica de Córdoba, que por suerte son los únicos que hicieron algo. Bien. Pero después lo más grande es lo que hicieron una sudafricana que se llama Karen Sliwa, que es la que tiene muchos trabajos publicados sobre miocardiopatía periparto, y las nuevas guías están basadas en muchos trabajos de ella, ¿no? Pero bueno, doctor, me quiero embarazar. Bueno, vamos a ver primero cómo fue tu evolución, cómo fue, hasta cuánto se deterioró tu ventrículo, y con qué medicaciones estás tomando, porque claro. Vos decís, de esta paciente la tengo con sacubitril valsartán o la tengo con enalapril, que son drogas que vos no puedes aplicar en embarazo, espironolactona, y vos decís, le doy. Con buena función ventricular. La mujer recuperó todo, pero la tengo con estas drogas. Bien. Es que ha demostrado en la insuficiencia cardíaca que la suspensión de estas drogas demuestran caída nuevamente del deterioro de la fracción de eyección. Claro. Bueno, muy bien, pero supongamos que esta era una mujer sana, que nunca tuvo nada. Lo que dice la literatura es reducir los fármacos hasta sacarlos paulatinamente en los 3 meses previos a la idea de la concepción, sí. Y en el contexto de la concepción administrar drogas que puedan ser útiles con un contexto, por ejemplo, la paciente hipertensa, bueno, la roto a la betalol o a fametildopa, sí. Y la sigo, no bloqueantes cálcicos si puedo evitarlo en el contexto de la paciente, y la voy siguiendo al mes, a los 3 meses, a los 6 meses el embarazo, un mes previo al embarazo, en la internación y después en el mes. Esto sí todo marcha bien. Pero bueno, está descrito que el suspender la medicación hasta en un 16% de los pacientes vuelven a recaer nuevamente en caída de la fracción de eyección. El miocardiopatía periparto, ¿no? Así que es un cuadro bastante complejo, sí. ¿No? De cómo seguirlo. Después, ¿con qué drogas lo sigo? ¿Cuáles son las drogas que mostraron beneficio? Y nosotros, los trabajos publicados están carvedilol, betabloqueantes, enalapril. No hay trabajos hechos con sacubitril o valsartán ni con dapaglifosina, pero sí las guías lo recomiendan como un beneficio de clase de las drogas, claro. ¿Viste? Sí, en el seguimiento. Voy a decir, ¿cuándo lo suspendo? Bueno, si no quiere quedar embarazada, veo de suspenderla, ir bajando las dosis paulatinamente, nada se suspende de golpe y me va a llevar un año ir suspendiendo el tratamiento y después seguimiento, porque la caída de fracción de eyección está demostrado que puede ocurrir tardío. Pero también hay algo que es lo siguiente. Muy bien, deterioro de fracción de eyección, arritmia ventricular. ¿Le meto un desfibrilador o le meto un desfibrilador? Claro. Bueno, acá el tema es muy discutido. Lo que dice la literatura es que si la paciente hace arritmia, que tiene todo el derecho, porque tiene una fracción de eyección severa, tiene todo el derecho a hacerla, son los chalecos con dispositivos de desfibrilación, que son portátiles, generalmente lo tienen hasta los primeros 3 a 6 meses, pero después de esto, si la fracción de eyección no mejora, la literatura lo que te sugiere es poner un desfibrilador o terapia de resincronización si es. Pero hay muchos trabajos publicados hasta 20 años que hicieron los japoneses, que hay mejoría de la fracción de eyección hasta 10 años después de la paciente, ¿viste? Como igual que dice, bueno, la meto en lista de trasplante. También, bueno, claro. Si en un año no mejoró y la paciente tiene un deterioro de clase funcional que indica que son los criterios de trasplante, fenómeno, la pongo, pero la miocardiopatía periparto es diferente, porque el trabajo que te muestra la mujer tiene grandes chances de mejorar. Claro. Y después otra cosa, como uno de los factores que se ha demostrado es el autoinmune, que era lo que hablábamos de quemerismo fetal, decís, las pacientes tienen grandes riesgos de rechazo al trasplante. También.
Claro. ¿Viste? Es un cuadro muy complejo que requiere un tratamiento no del cardiólogo solamente, sino de los tetra, de seguimiento por un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque esta paciente está en edad donde a veces en un accidente te queda embarazada y tenemos que saber dónde estamos parados, ¿viste? Seguro. Así que es un cuadro tema muy interesante. Muy interesante, hay que conocerlo para poder diagnosticarlo, para Claro. buscarlo y, bueno, tratarlo a tiempo, ¿no? Tal cual. Y después, bueno, algo que se ha demostrado en muchos trabajos el beneficio de lo que es la bromocriptina, que acá Sí. nosotros no tenemos, entonces le damos cabergolina. Pero hay muchos trabajos que te demuestran el beneficio de esta droga en utilizaciones precoz, ¿viste? Claro. Mientras más rápido la utilices en el paciente, mejor le va en lo que es la mejoría de la clase funcional y la mejoría de la fracción de eyección. Hay trabajos que dicen que no hay mejoría en la mortalidad, eso es discutido, pero sí hay trabajo de mejoría de la fracción de eyección del Claro. paciente, ¿viste? Sí, sí, sí. Eso es muy claro. Nosotros tenemos cabergolina, utilizamos cabergolina. Cabergolina, No utilizamos sí, sí, bromocriptina, pero bueno, los europeos la utilizan. La utilizan. Bueno, habrá que seguir actualizándose, pero- hacer algún trabajo nuestro, a ver si ahí en Córdoba Ahora hay o acá nosotros también. Ahora se publicó, la Federación Argentina y la Sociedad Argentina publicaron un registro sobre enfermedades en el contexto del embarazo, Bien. enfermedades cardiovasculares en el contexto del embarazo, y eso es bárbaro porque ahí todo Sí. lo que detectemos vamos a ir subiendo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero claro. la miocardiopatía de periparto, yo arranqué una charla hace poco que tuve que dar y lo primero que mostré fue una radiografía. Y así empieza la charla, Sí. con la radiografía. Y vos ves Claro. una radiografía con un corazón gigante y todo blanco. Wow. Por supuesto el tubo y el edema de pulmón. Sí, 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 sí. Y siempre le digo, el promedio de muerte es del 6%, o sea que vamos a tener 6% de los embarazos que hacen miocardiopatía periparto con niños huérfanos. Claro. Huérfanos de madre, por supuesto. De madre. Sí, sí, Y la sí, charla sí. termina con otra imagen de una resonancia de una mujer africana con un corazón con 11% de fracción de eyección. 11, wow. Impresionante. ¿Viste? Así arranca con una imagen y así Y termina. termina con otra. Esto es para Mm. concientizar de que tenemos que pensarla. Hay que pensar, Siempre. es una patología que hay que En pensar. toda hipertensa previa o hipertensa en el embarazo previo, eclampsia, preeclampsia, muchachos, mayor de 30 o no, pidan una ecografía del corazón que no duele. Hay que hacer la ecografía cardíaca. Muy bien, bueno, nos vamos a una tanda rapidito, así cerramos el programa en 2 minutitos. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Muy bien, último minuto del programa. Martín nos quería comentar algo sobre los exámenes de residencia. No, yo más que nada recordar que ahora se viene la fecha de examen de residencia, ahora se desdobló el examen, por lo menos lo que es provincia de Buenos Aires y nuestra residencia, la fecha de examen va a ser la semana del 15 de junio. 15 de junio. Sí, igual recuerden que también provincia abrió lo que es el programa de preresidencias, que les permite entrar 6 meses antes de la residencia por concurso. En realidad es medio por sorteo, y hacer un periodo de 6 meses de formación con sueldo de la mitad del residente y la mitad de la carga horaria, pero con pase directo a la residencia sin tener que rendir examen. Bien. Eso ya es el tercer año que se está haciendo preresidencia, nosotros por eso tenemos 2 prerresidentes este año, así que bueno, es como una manera de agilizar. De poder entrar también. Pero Qué recordar bueno. eso más que nada las fechas, que obviamente como servicio estamos
Bueno, abiertos a 15 que de vengan. junio entonces el examen y... Alrededor de la semana del 15 de junio es lo que está publicado en la página, todavía no definieron una Perfecto, fecha. Sí, bueno. sí, Nación el 13 de julio De ya julio. tiene fecha de examen. Pero bueno, vengan, los residentes son importantes, es una etapa formativa hermosa, Sí. ya lo hemos hablado, así que... Y son muy importantes. Es el mejor sistema formador de un médico especialista para mí. Sí, la residencia es Tal el cual. mejor. Sí, sí, Hay sí. una diferencia abismal entre el residente y el que hace el Concurrente. curso especialista nada ¿Es más. curso o El concurrente? concurrente depende si hace régimen de residencia o no. No sé si existe eso Muy todavía. bien. Existe, en nuestra Sí, tenemos existe. concurrencia con régimen de residencia. Claro, ese digamos que es casi lo mismo, pero Muy bien, son las 10 de la noche. Voy a comentar una cosita nada más porque dejé la incógnita. Decíamos que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, un 23 de abril de 1616, solo que no era el mismo día porque tenían distinto calendario. Uno tenía el gregoriano, que es el actual, y el otro el juliano, el que puso Julio César en el año 46 a.C. No había Había cambiado. diferencia de 10 días. Esto en 1582 se compensó, pero bueno, murieron con 10 días de diferencia. Sin embargo, en la historia figura que ambos murieron un 23 de abril de 1616. Con esto nos vamos, despido, muchas gracias a los invitados y a los oyentes, los convoco el miércoles que viene a las 21 horas para hacer Periodismo ISEL. Muchas gracias.